Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21. Continuamos con esa transmisión extraordinaria. Hoy, lunes 13 de abril, estamos en la quinta semana del estado de emergencia nacional para hacer frente al coronavirus. Y como hemos informado en Perú 21, el día de hoy hubo un motín en el penal de Piedras Gordas, ex Ancón 1. Y esto se suma a sucesos de otros días en torno a la población carcelaria. De hecho, ayer hubo también una protesta en el penal del Lurigancho de los trabajadores del INPE, y esto por supuesto es en torno a los riesgos que existen por el COVID en las prisiones, que son lugares especialmente hacinados. Hay un peligro acá y un tema que tiene que ser atendido prontamente por el gobierno. Y para comprender más este problema y las herramientas que debiera tomar el Ejecutivo, hemos tomado un enlace vía Skype con la señora Marisol Perestello, ex ministra de Justicia. ¿Cómo está, Marisol? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás? Buenas noches, Joaquín. ¿Qué tan vulnerable es la población de los penales en el contexto actual? A ver, es especialmente vulnerable por varias razones. Primero, porque ya el sistema penitenciario estaba declarado en emergencia desde el año 2017, enero del 2017, y por 24 meses, y tuvo que renovarse por 24 meses más. O sea que hay un primer problema que es un reconocimiento de parte del Estado de que nuestros penales no están en las condiciones en las que debieran estar. Hay una sobrepoblación penitenciaria de 130%, pero que eso suena de una forma, pero en la realidad es otra, porque hay penales que tienen 600% de hacinamiento o 500, hay otros penales como Cochamarca o Chayapalca que no tienen ese problema. Te hablo del penal de Sarita Colonia, que es uno de los que ha tenido problemas recientes. Tendría capacidad para 550 y hay más de 3000, ¿no? Por darte un ejemplo. O Castro Castro, que tiene capacidad para 1100 y hay 5000. O sea, el hacinamiento es terrible y mientras más personas hay, el distanciamiento social, que es una de las recetas para combatir el coronavirus, es casi virtualmente inaplicable en un penal peruano hoy y antes de este gobierno. O sea, eso no es una crítica a este gobierno, es un problema del país que tiene muchos años. Primer tema. Segundo tema, por lo menos la mitad de la población penitenciaria estaría considerada dentro del rubro de personas en condición de vulnerabilidad general, es decir, tienen más de 65 años o tienen alguna enfermedad preexistente, tuberculosis drogoresistente, VIH, o son madres, o están en etapa de gestación, o tienen hipertensión, que es, digamos, lo común. También hay, por supuesto, lo más dramático, que los que tienen los insulinodependientes, y eso hay un grueso número. A esto le sumas que han tenido que tomarse medidas, obviamente, porque había que hacerlo pensando en todo el país, no solo en la población privada de libertad, sino en los que estamos en libertad. Así que se restringió la visita. ¿Qué papel cumple la visita en un penal, Joaquín? La visita lleva alimentos, lleva, por supuesto, afecto, esperanza, lleva dinero y lleva medicinas. Y lo que no se ha hecho es establecer mecanismos eficientes que compensen estos 4 rubros. No pueden seguir llevando alimentos, al comienzo sí, pero incluso los propios privados de libertad del Lurigancho dicen no, ya no sigan viniendo porque se expone a su familia al trasladarse, al estar afuera, esperando la cola, el ingreso de las bolsas, y están comiendo de la paila. Tú me dirás, oye, pero siempre han debido comer de la paila. Bueno, no, pues, porque la paila es de 4,50 soles. De la paila comen los pobres entre los pobres en el penal. Los que tienen un poquito de recursos complementan esa paila con lo que se vende en los economatos o con comida que les trae su familia. Ahí tienes un primer problema que debiera de garantizarse desde el Estado: mejorar la paila en todos los penales del Perú, duplicar por lo menos el monto que se asigna. El segundo tema, que es el afectivo, Joaquín. Hay penales que tienen sistemas especiales en los que el privado de libertad no puede llamar a su familia porque está prohibido, pero recibe una visita semanal. Bueno, reemplaza pues la visita semanal por una llamada telefónica, ¿no? Cosas que le den al familiar tranquilidad y no hagan que la mamá o el hijo o el hermano vayan a la puerta desesperado por respuestas. Y el tema del dinero, hay que pensar en algún sistema para que les puedan ingresar dinero electrónico, por ejemplo, algún mecanismo. Eso es más difícil. Y el tema grave por el que se ha levantado Piedras Gordas es el tema de las medicinas, ¿no? Porque no hay pues medicinas para atender a nadie y la familia tiene que generar un protocolo de entrega de medicinas eficiente, ¿no? Eso para hablarte de uno de los temas, hay muchos más. Si me permites, una de las propuestas que, por ejemplo, la Defensoría ha planteado para reducir el hacinamiento es liberar
temporalmente, por lo menos aparte de la población penitenciaria. ¿Qué te parece esta medida? Absolutamente de acuerdo. O sea, yo te estaba comentando primero el tema de la visita y luego para tocar el tema de los servidores penitenciarios para explicarte el urigancho, pero voy a responder tu pregunta primero. Hay que hacer las dos cosas. Hay que atender los temas urgentes, que es el tema de cómo reemplazas la visita, cómo proteges al servidor penitenciario. Habría que incorporarlo en el decreto que no está incorporado. O sea, está la policía y las Fuerzas Armadas que cuidan seguridad afuera, pero no los INPEs que cuidan seguridad adentro. Y eso hay que arreglarlo. Eso hay que arreglarlo. Y por último, el tema fundamental que has preguntado. ¿Cómo hacemos para deshacinar rápida y eficientemente sin generar impunidad y sin que salgan un montón de personas peligrosas a la calle? Bueno, primero, el Ejecutivo, el presidente tiene la prerrogativa presidencial de indulto humanitario, indulto común y gracias. Eso se podía hacer en 24 horas con un decreto supremo y votar a lo fácil, ¿no? Omiso de asistencia familiar, que paguen su plata, por ejemplo, lo fácil. O los que están en el 90% de pena cumplida y no son peligrosos. O los que están por tránsito, porque estaban, pues, ¿Qué se pasaron la porcentaje luz. estaríamos hablando? ¿Qué porcentaje de la población total es eso? Según los cálculos, podríamos llegar a unos 17.000 privados de libertad. Este cálculo lo hago porque ya hay un proyecto de ley desde noviembre del 2018 en el legislativo que se hizo que lo hicieron los presos, de hecho, que es una iniciativa ciudadana, recolectaron 90.000 firmas. Y este proyecto de ley estaba destinado a ese público, al que no era peligroso, al que tenía un proyecto de vida, y ese fue el cálculo que se hizo en ese momento. Estamos hablando, esto es más o menos, por supuesto, ¿no? Pero rápidamente tú podrías hacer eso desde el Ejecutivo, simplemente con decisión política, Joaquín. ¿Esto no representaría algún tipo de riesgo para la sociedad en la medida que una población importante estaría volviendo a la ciudad, a la ciudadanía? A ver, esa es una excelente pregunta, porque también tendría que haber una transición, ¿no? Por lo menos habría que hacer un dosaje, o sea, una prueba rápida para evitar que estas personas, además no va a ser en un día, ¿no? Esto se puede hacer en 2 o 3 meses, no se va a hacer antes, porque hay que formar una comisión ad hoc, tipo la comisión Lancier en su momento, revisar los casos, los fáciles, digamos, los omisos de asistencia familiar es fácil, si ya pagaste, puedes salir, ¿no? Hay otros casos que hay que revisar con más cuidado, incluso se puede utilizar como respaldo, si se tiene un poco de miedo, que es natural, el oculomotor, que es una prueba rápida, tipo es una prueba científica por la cual a través del ojo se puede detectar si mientes o no mientes y medir si una persona es peligrosa o no. Es muy barato y muy rápido, muy eficiente. Reemplaza un polígrafo con preguntas cerradas. O sea, hay fórmulas. Lo que tienes que tener es ganas de hacerlo, Joaquín, y no hacer como que no está pasando. Porque si haces como que no está pasando, lo que vas a terminar haciendo es reaccionar frente a levantamientos, porque no te queda otra. ¿Y cuál es el mensaje que le mandas a la gente? Levántate que así te van a escuchar. Y yo creo que eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Porque Ahora, se nos iría de las manos. eso está poniendo en relieve también el tema de salud más generalmente en los penales. ¿Cómo está el acceso a la salud pública al interior de los penales? A ver, hay un sector que se atiende por el SIS, se logró hacer una medida para que todo el privado de libertad estuviera automáticamente en el SIS, bueno, como todo el país ahora. Hay un grupo que está en salud porque, digamos, aportó y le correspondía, y hay otro grupo que se atiende en clínicas privadas, que son los menos, en verdad son los mucho menos. Eso tiene pues todo un problema porque hay que llevarlos, hay que trasladarlos, hay que poner seguridad. Eso es en tiempos de no COVID. Con COVID la cosa se complica muchísimo más, ¿no? Y la verdad es que yo sé que están, por ejemplo, los que se van a hacer diálisis interdiaria o semanal, los están en Castro Castro, que es donde tengo la información, los están manteniendo separados del resto de la población penitenciaria porque entran y salen, o sea, se vuelven también una población puente. En general el sistema de salud de nuestro país no es bueno, es muy malo, y tampoco tiene que ver con este gobierno. O sea, que esto no se entienda como que se está golpeando a nadie, ¿no? Estos son problemas heredados de muchos años, de cosas que no hicimos y que hoy revienta el sistema pensionario. O sea, la 1990, 990, la 2530 y el abuso a las personas de tercera edad en nuestro país con el tema pensionario es un tema de toda la vida que no hemos resuelto y hoy se sufre con mayor claridad. El tema de las AFPs tampoco es un tema que hayamos resuelto, han habido salidas populistas, una nueva ahora, pero no se ha resuelto el problema de fondo. El tema de la salud es un problema de siempre en el Perú, que tampoco hemos resuelto y hoy
estamos sobre la marcha intentando que nuestro sistema de salud no sume más cantidad de muertos a los que ya la propia enfermedad va a sumar. Bueno, el tema penitenciario es lo mismo, está ahí, es un problema, nadie quiere verlo, con decir, bueno, son presos, ellos se la buscaron, creen que el problema se resuelve. En primer lugar, no todos son culpables, hay un porcentaje importante que no tiene sentencia, y en segundo lugar, todos merecen una nueva oportunidad, ¿no? ¿Es el que no tiene sentencia? Hay gente que dice que es un poquito menos del 40%. Yo creo que es el 40%, Joaquín. Como ha habido cambio de código, es altísimo, por supuesto. Ha salido una resolución en Argentina ahora que ha declarado un estado de cosas inconstitucional y solicitado que todas las prisiones preventivas que no se refieren a delitos con penas, digamos, no se refiere a crimen organizado, puedan ir a sus casas, ¿no? Pero, en fin, hay formas. Te he hablado de lo que puede hacer el Ejecutivo en 24 horas y empezar a trabajar. Lo que pasa es que hay que tener las ganas. Y ahora, y digamos, finalmente, una pregunta más de largo plazo. Este problema del hacinamiento es de toda la vida y la verdad que uno se pregunta por qué, ¿no? O sea, si es que podemos, por ejemplo, hacer una refinería de Talara, carreteras interoceánicas, la escala de la inversión no debe ser tan grande como para aumentar esa capacidad. ¿Cuál es el cuello de botella? ¿Por qué no se hace? Se hace, pero yo creo que no se trata, o sea, la capacidad para hacer penales, tendríamos que hacer, son 8.000 privados de libertad diarios. ¿Cuántos? Y un penal puede albergar 8.000 presos anuales, perdón. Tendrías que hacer 3 o 4 penales al año. Un penal para 4.000 presos te cuesta 600 millones. Y 4.000 grilletes te cuestan 50 millones. ¿Qué es lo que deberías hacer por un tema elemental? Grilletes, o sea, los penales deberían de ser última ratio, el que no lo puedes resocializar en la calle porque es un tipo peligroso. A veces mételo a la cárcel, pero no puedes meter a 100.000 personas a la cárcel, el sistema no está funcionando bien. Entonces esto nos obliga a repensar qué estamos haciendo. La cárcel no es venganza. Alejas a la gente porque se vuelve peligrosa y entonces la resocializas. ¿Para qué metes a un omiso de asistencia familiar a la cárcel? Sanciónalo, por supuesto, con toda la fuerza de la ley, hazlo que trabaje, hazlo que limpie colegios, que limpie hospitales, que limpie las calles y págale, en vez de estar pagándole la cárcel, págale al niño para que pueda comer hasta que el padre asuma su responsabilidad, ¿no? O sea, no se ha buscado creativamente soluciones. Yo creo, Joaquín, que esta es una oportunidad para todos, ¿no? Para que pongamos lo que sabemos al servicio del país, sin críticas, sin buscar culpables, sin echarse flores nadie, ¿no? Es el momento de decir, oye, se pudo hacer más en el momento en el que yo estuve ahí, no lo hice por 1.000 razones, se puede hacer más ahora. Deja de pensar que la soberbia no haga que la gente no escuche a quienes están queriendo que esto no termine en sangre, ¿no? Que es lamentablemente como podría terminar. Marisol, le agradezco. Sí. No, Joaquín, yo te súper agradezco a ti el tiempo. Te hablé solo del Ejecutivo, pero el Poder Judicial también puede hacer cosas, corrigiendo los mecanismos que aplica los beneficios penitenciarios, y el Poder Legislativo puede estudiar el proyecto de ley que está ahí desde noviembre del 2018 y que se ha sumado a eso un proyecto del Poder Judicial. O sea, todos podemos hacer algo para que esto se resuelva y no tenerle miedo a un tema que es dramático, ¿no? Y además a los privados de libertad pedirles que están asustados, pues como nosotros, tienen miedo, y cuando el miedo entra por la puerta, la libertad sale por la ventana. Así que hay que tener cuidado, ¿no? De acuerdo. Mucho cuidado. Marisol, muy amable. No, muchísimas gracias, Joaquín. Muchas gracias. Era Marisol Perestello, exministra de Justicia, analizando la situación que se vive en los penales. La población carcelaria es especialmente vulnerable en el contexto actual de la pandemia y esto requiere respuestas rápidas. La señora Perestello, exministra de Justicia, ha dado algunas alternativas. Estaremos atentos a lo que haga el gobierno para atender a esta población que está hacinada. Es una población vulnerable y, por supuesto, se deben respetar todos sus derechos humanos en este proceso. Bien, vamos a hacer un corte y regresamos en cualquier momento con más información en esta quinta semana del estado de emergencia nacional. Compromiso.